Cuando el vecino de abajo me preguntó si me había gustado el hotel en Sevilla, casi se me cae el café de las manos. ¿Qué hotel?, pregunté, tratando de no sonar tan desconcertado. El de Sevilla, hombre. Te vi entrar con Laura hace unos días. Me sorprendió verte por aquí tan pronto. Pensé que te quedarías más tiempo. Mi mente se quedó en blanco. Sevilla. Hotel. Laura. Yo. Nada de eso tenía sentido. No había estado en Sevilla en años, y Laura, hasta donde yo sabía, tampoco. Ella me había dicho que pasaría el fin de semana en casa de su hermana en Toledo, ayudándola con unos arreglos en el jardín. Y ahora, este tipo, con su cara de saberlo todo, me decía que me había visto entrando a un hotel con ella. Solté una risa nerviosa, tratando de no mostrar lo que realmente sentía. Debes haberme confundido con otro. Yo no he estado en Sevilla en meses. Él frunció el ceño, claramente confundido, pero asintió antes de disculparse y alejarse. Me quedé allí, mirando mi taza de café, el líquido negro aún humeando, mientras mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Sevilla? ¿Un hotel? ¿Mi esposa y yo? Algo no cuadraba, y la duda empezó a enraizarse en mi mente, creciendo rápidamente como una mala hierba. Esa noche, mientras Laura y yo cenábamos en silencio frente al televisor, no pude dejar de observarla. Cada gesto, cada palabra, cada pausa en la conversación, todo parecía una pieza de un rompecabezas que hasta ahora no sabía que existía. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántos secretos se escondían detrás de esa sonrisa que me había enamorado hace 15 años? Y entonces, sin quererlo, comencé a recordar otros pequeños detalles que había pasado por alto en las últimas semanas. Las llamadas al baño que duraban demasiado, las salidas imprevistas a última hora, las risitas contenidas al leer mensajes en su teléfono. Todo comenzaba a encajar de una manera que me daba náuseas. Fue en ese momento que decidí que tenía que llegar al fondo de esto. No sabía lo que encontraría, pero ya no podía ignorar las señales. Había un misterio que resolver, y para bien o para mal, estaba decidido a desenmascararlo. Al día siguiente, no pude sacarme de la cabeza las palabras del vecino. Cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla de rabia y confusión que me retorcía el estómago. Me obligué a actuar con normalidad, a no levantar sospechas, pero por dentro, todo era caos. Laura estaba tranquila, quizá demasiado, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno, y no pude evitar preguntarme si me había vuelto paranoico. Me serví un café sin mirarla a los ojos, temiendo que pudiera leer en mi rostro las dudas que me atormentaban. Sin embargo, algo en su forma de moverse por la cocina, tan despreocupada, me enfurecía. ¿Cómo podía estar tan relajada si había algo que esconder? Me pregunté si tal vez había malinterpretado lo que el vecino dijo, si tal vez se había confundido. Pero la idea de que él me viera con ella en Sevilla, un lugar en el que no había estado en años, no dejaba de parecerme extrañamente específico para ser solo un error. Decidí que no podía quedarme quieto, que tenía que saber la verdad. No podía preguntarle directamente a Laura sin pruebas, eso solo la pondría a la defensiva, y si realmente había algo, le daría tiempo para encubrirlo. Así que opté por algo más sutil. Fui al trastero y busqué entre las cajas polvorientas hasta encontrar mi vieja cámara digital, la misma que habíamos usado durante nuestras primeras vacaciones juntos en Valencia. Sabía que tenía una tarjeta de memoria que había olvidado vaciar, y me pregunté si tal vez, con un poco de suerte, encontraría algo que me diera una pista. Al conectarla al ordenador, esperé mientras los archivos se cargaban lentamente. Las primeras fotos eran de nosotros en la playa, sonrientes y enamorados, con los cuerpos aún firmes y bronceados, el mar de fondo y las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Me obligué a no dejar que esos recuerdos me distrajeran. Sabía que estaba buscando algo específico,
algo que confirmara mis sospechas o, con suerte, las destruyera. Entonces, encontré una carpeta que no reconocía, fechada apenas unos meses atrás, y mi corazón se aceleró. Abrí el primer archivo y vi a Laura en un restaurante, su cabello suelto cayendo sobre los hombros, la luz cálida de las lámparas reflejándose en su piel. Había olvidado lo hermosa que se veía cuando sonreía de verdad. Pero lo que me detuvo fue que no estaba sola. Frente a ella, del otro lado de la mesa, un hombre que no reconocía le sonreía de vuelta. Tenía el pelo corto y oscuro, una barba cuidadosamente recortada y una mirada que claramente no era la de un simple amigo. La forma en que la miraba, con esa intensidad apenas contenida, me hizo apretar los dientes. Cambié rápidamente a la siguiente foto, luego a otra, y otra más, cada imagen como una puñalada directa al corazón. En algunas, Laura se inclinaba hacia él, sus dedos rozando los de él sobre la mesa, sus rostros demasiado cerca para ser solo conocidos. En una, incluso se reían, con las cabezas tan juntas que sus frentes casi se tocaban, como dos adolescentes en su primera cita. Cerré los ojos un momento, sintiendo como el aire en la habitación se volvía espeso, difícil de respirar. Me obligué a seguir mirando, a no apartar la vista, a no dejarme vencer por la rabia que comenzaba a arder en mi interior. Pasé a un pequeño video de unos segundos. La cámara se movía torpemente, como si alguien la hubiera activado por accidente, y vi sus manos entrelazadas sobre la mesa antes de que el archivo se cortara abruptamente. Sentí como la adrenalina se acumulaba en mi pecho, golpeando con fuerza cada vez que recordaba que esas manos que ella entrelazaba con las de otro eran las mismas que me habían acariciado esa misma noche, en nuestra cama. Cuando terminé de revisar las fotos, me quedé mirando la pantalla en blanco, incapaz de moverme. Me obligué a respirar hondo, a pensar con claridad. No podía dejarme llevar por las emociones. Necesitaba un plan. No podía confrontarla todavía, no sin más pruebas. Esto solo confirmaba que algo estaba pasando, pero no me decía cuánto tiempo llevaba ocurriendo ni hasta dónde había llegado. Y sobre todo, no me decía quién era ese hombre. Decidí que tenía que seguir investigando, que no podía dejarlo así. Tenía que encontrar más pruebas, algo que no pudiera negar, algo que la obligara a confesar. Cerré la carpeta y apagué el ordenador, limpiando las huellas de mi pequeño espionaje. Me levanté lentamente, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una fría determinación. Esto no había hecho más que empezar. Esa noche, mientras Laura dormía a mi lado, yo no pude cerrar los ojos. Sentía su respiración tranquila y rítmica, el leve movimiento de su pecho subiendo y bajando con cada exhalación, y me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera mentir con tanta calma, cómo podía ella fingir que todo estaba bien cuando yo tenía esas imágenes quemándome la mente. Me giré hacia ella, observando su rostro a la luz tenue que se filtraba desde la ventana, y me pregunté si alguna vez la había conocido realmente. Sabía que no podía confrontarla todavía, que no tenía suficiente para enfrentarla sin darle la oportunidad de mentir, de construir una historia que me hiciera parecer el paranoico. No, tenía que ser más inteligente, más cuidadoso. Al día siguiente, me obligué a actuar con normalidad. Me levanté temprano, preparé café como siempre y me aseguré de que nada en mi comportamiento delatara la tormenta que se desataba en mi cabeza. Laura se levantó poco después, con su típica pereza matutina, y se deslizó en la cocina para darme un beso rápido en la mejilla. Noté que su perfume era más fuerte de lo normal, un toque de vainilla que antes solo usaba para ocasiones especiales, y me pregunté si ese hombre, el desconocido de las fotos, también lo notaba. Mientras desayunábamos, me obligué a iniciar una conversación trivial sobre el trabajo, preguntándole sobre sus proyectos y los clientes que tenía pendientes. Ella me respondió con la misma naturalidad de siempre, sonriendo entre sorbos de café y hablando de reuniones y plazos como si no tuviera nada que ocultar. Me mordí la lengua para no mencionar las fotos,
para no dejar que mi voz temblara con el resentimiento que comenzaba a acumularse en mi pecho. La dejé hablar, asintiendo en los momentos correctos, fingiendo interés, mientras por dentro mi mente ya estaba calculando mis próximos pasos. Cuando se fue al trabajo, esperé unos minutos para asegurarme de que no se había olvidado nada y pudiera regresar inesperadamente, y luego fui directamente a nuestro dormitorio. Abrí su armario y revisé su ropa, buscando algo fuera de lugar, algún detalle que confirmara lo que ya sospechaba. Noté que algunos de sus vestidos más ajustados no estaban, los mismos que solía usar cuando salíamos a cenar juntos en nuestros primeros años de matrimonio. También faltaban un par de tacones altos que, hasta donde yo recordaba, no había usado en meses. Cerré el armario lentamente, tratando de procesar lo que esto significaba. Luego fui al baño y abrí su cajón de maquillaje. Todo parecía normal hasta que noté un pequeño frasco de perfume casi vacío, uno que yo no recordaba haberle visto usar recientemente. Lo levanté y lo olí, reconociendo el mismo aroma que había notado en ella esa mañana. Me pregunté si ese era su perfume para otros, el que reservaba para esas citas que yo no conocía, para esos momentos en los que se escapaba a vivir una vida que no incluía a su marido. Decidí que necesitaba algo más concreto, algo que no pudiera negar o explicar con una mentira rápida. Recordé que su coche tenía un sistema de GPS integrado que registraba las rutas recientes, así que bajé al garaje y me senté en el asiento del conductor. Encendí el sistema y comencé a revisar el historial de ubicaciones. Las últimas semanas mostraban una rutina normal, viajes al trabajo, al supermercado, a casa de su hermana, pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Había una dirección repetida varias veces, siempre durante sus supuestas noches de chicas o reuniones tardías en la oficina. Era un pequeño apartamento en un barrio del centro, uno que no conocía, uno que no tenía razón para visitar. Apagué el coche y me quedé en silencio, sintiendo como el aire del garaje se volvía pesado, cargado con la certeza de que algo estaba terriblemente mal. Sabía que tenía que ir a ese lugar, que tenía que ver con mis propios ojos lo que ella me estaba ocultando. Pero también sabía que no podía apresurarme, que tenía que ser metódico, que no podía permitir que mis emociones arruinaran mi búsqueda de la verdad. Salí del coche y cerré la puerta con cuidado, como si el metal frío pudiera traicionarme y delatar mi creciente paranoia. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que mi mente vagaba, volvía a ese pequeño apartamento, a las imágenes de ella riendo con ese hombre, a las mentiras que seguramente me había contado mientras se arreglaba para salir con él. Cuando Laura volvió a casa esa noche, la observé cuidadosamente, notando cómo evitaba mi mirada cuando le pregunté cómo había sido su día, cómo se tensaba ligeramente cuando le mencioné que deberíamos hacer algo juntos el próximo fin de semana. Decidí que no podía esperar más. Tenía que saber la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo ya había tomado mi decisión. No me detendría hasta descubrir todo, hasta arrancar de raíz cada mentira que había envenenado nuestro matrimonio. El siguiente sábado, me desperté antes que Laura, algo inusual para mí, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras ella dormía tranquilamente a mi lado. Me quedé en la cama un rato, mirando el techo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que no me dejaba en paz. Me levanté con cuidado para no despertarla, caminé hacia la cocina y me preparé un café fuerte, dejando que el aroma amargo me ayudara a aclarar la mente. Me senté en la mesa del comedor, el mismo lugar donde habíamos compartido tantas cenas, donde habíamos hablado de nuestros planes, de nuestros sueños, y ahora me encontraba solo, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que nunca pensé que tendría que armar. Laura se despertó unos minutos después y, para mi sorpresa, apareció en la cocina con una sonrisa, descalza y con el pelo todavía revuelto por el sueño. Se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla, como si nada estuviera mal, como si todo siguiera igual que siempre.
¿te levantaste temprano hoy? Preguntó mientras se servía una taza de café y se sentaba frente a mí. Sí, no pude dormir, respondí, esforzándome por no parecer distante. ¿Algo te preocupa? Insistió, mirándome con una leve preocupación en los ojos, como si realmente le importara cómo me sentía. Me quedé en silencio un momento, sosteniendo la taza con ambas manos para ocultar el ligero temblor que sentía. Me obligué a respirar profundamente antes de responder, recordando que no debía confrontarla todavía, que necesitaba más pruebas antes de hacerlo. No, solo un poco de estrés del trabajo, mentí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ella asintió y comenzó a hablar de los planes que tenía para el día, mencionando que quería ir a hacer algunas compras y que quizás se encontraría con su hermana para almorzar. Escucharla hablar con tanta naturalidad, tan despreocupada, solo aumentó mi deseo de descubrir toda la verdad. La dejé hablar mientras mi mente seguía trabajando en silencio, repasando cada detalle que había descubierto hasta ahora, cada pista que me había llevado a este punto. Cuando finalmente se fue de casa, me levanté de la mesa y fui directo al garaje. Sabía que no podía esperar más, que tenía que confirmar mis sospechas de una vez por todas. Me subí a mi coche y, con las manos todavía temblando ligeramente, introduje la dirección del apartamento que había encontrado en el GPS de su coche. El trayecto hasta allí fue un borrón de semáforos y calles que apenas noté, mi mente enfocada solo en lo que podría encontrar al llegar. Cuando finalmente llegué, me estacioné a unos metros de la entrada del edificio, en una zona con buena visibilidad pero suficientemente alejada para no ser notado. Observé la entrada durante unos minutos, mis ojos recorriendo cada persona que entraba y salía, buscando a Laura, a ese hombre, a cualquier señal que me confirmara que no estaba imaginando todo esto. El tiempo parecía avanzar lentamente, cada minuto estirándose hasta parecer una eternidad, pero finalmente, después de casi una hora de espera, la vi. Laura salió del edificio, hablando rápidamente por teléfono, con una mano sosteniendo un pequeño bolso negro que yo no le había visto usar en casa. Su cabello brillaba al sol de la mañana y llevaba las mismas gafas de sol grandes que solía usar cuando quería pasar desapercibida. La observé en silencio mientras se alejaba hacia un coche que no reconocí, uno pequeño y deportivo, nada parecido a su habitual sedán familiar. Mi corazón latía con fuerza mientras la veía abrir la puerta del coche, lanzar el bolso al asiento del copiloto y entrar rápidamente, como si temiera ser vista. No esperé a que arrancara antes de poner mi propio coche en marcha, manteniéndome a una distancia prudente mientras ella se alejaba por las calles del centro, moviéndose con una seguridad que me hacía preguntarme cuántas veces había repetido este mismo camino sin que yo lo notara. La seguí durante varios minutos, mi respiración pesada y mis manos tensas sobre el volante, tratando de no perderla de vista mientras se deslizaba entre el tráfico con una confianza que solo confirmaba mis peores sospechas. Finalmente, se detuvo frente a un pequeño restaurante en una esquina tranquila, y vi cómo se bajaba del coche, todavía hablando por teléfono, antes de entrar rápidamente al lugar sin mirar atrás. Aparqué a una distancia segura, mis ojos fijos en la puerta por donde había desaparecido, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una profunda tristeza que amenazaba con abrumarme. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba frente a mí, que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Era el momento de actuar, de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Esperé en el coche, observando la entrada del restaurante como un cazador vigilando a su presa. Mi corazón latía con fuerza, mis manos apretaban el volante y sentía el peso de cada segundo que pasaba como si fueran horas. No sabía cuánto tiempo debía esperar, pero no podía arriesgarme a entrar demasiado pronto y delatarme. Miré el reloj en el tablero, viendo cómo los minutos pasaban lentamente mientras imaginaba a Laura sentada con ese hombre, riendo, tal vez tocándole la mano sobre la mesa como en esas fotos que encontré en la cámara. Me obligué a respirar profundamente, a calmarme,
a no dejar que la rabia me cegara antes de tener la oportunidad de enfrentarla. Finalmente, después de lo que parecieron años, la vi salir del restaurante. Iba sola, con el teléfono en la mano, escribiendo algo rápidamente mientras caminaba hacia su coche deportivo. Me agaché ligeramente para que no pudiera verme mientras pasaba junto a mi coche, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando noté que sonreía. Esa sonrisa que tantas veces me había derretido ahora me parecía una burla, una prueba más de lo poco que realmente sabía sobre la mujer con la que había compartido tantos años de mi vida. La observé entrar en su coche, encender el motor y alejarse rápidamente, desapareciendo entre el tráfico sin siquiera mirar atrás. Encendí mi propio coche y comencé a seguirla de nuevo, manteniendo una distancia segura para que no me descubriera. La seguí a través de las estrechas calles del centro, observando cómo se movía con la misma confianza que antes, como si nada en su vida pudiera perturbarla. Me pregunté cuántas veces había hecho este mismo recorrido, cuántas mentiras me había contado para justificar sus ausencias, cuántas veces había vuelto a casa después de uno de estos encuentros y se había acostado a mi lado como si nada hubiera cambiado. Finalmente, la vi detenerse frente a un edificio de oficinas. Se estacionó rápidamente y salió del coche con una expresión seria, guardando su teléfono en el bolso antes de desaparecer tras las puertas de cristal. Aparqué en la esquina y me quedé observando la entrada, tratando de entender qué hacía allí. Sabía que su oficina estaba en otro lugar, que no tenía razón para estar en ese edificio en particular. Algo no cuadraba. Esperé durante varios minutos, observando cómo la gente entraba y salía del edificio, cada uno absorto en su propio mundo, sin sospechar que en ese momento, mi vida se estaba desmoronando. Finalmente, tomé una decisión. No podía seguir esperando afuera como un cobarde. Si quería respuestas, tendría que arriesgarme a ser descubierto. Salí del coche y me dirigí rápidamente hacia la entrada del edificio, sintiendo cómo la adrenalina recorría cada fibra de mi cuerpo. El vestíbulo estaba silencioso, con apenas un par de personas esperando el ascensor y un guardia de seguridad que me lanzó una mirada rápida antes de volver a concentrarse en su teléfono. Caminé lentamente, fingiendo estar distraído, y me acerqué al tablero de directorio en la pared, buscando cualquier pista que me dijera por qué Laura podría estar allí. Entonces lo vi. El nombre de una empresa que reconocí de inmediato, la misma que había aparecido en los correos de trabajo que a veces revisaba en su portátil cuando creía que yo no estaba mirando. No sabía exactamente qué hacía esa empresa, solo que a menudo le enviaba correos a horas extrañas y que Laura siempre parecía más nerviosa después de responderlos. Decidí subir al piso indicado, tratando de parecer lo más relajado posible mientras entraba en el ascensor y presionaba el botón. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras las puertas se cerraban y el ascensor comenzaba a subir lentamente, cada piso marcado con un leve zumbido que solo aumentaba mi tensión. Cuando las puertas se abrieron, salí rápidamente y me encontré en un pasillo silencioso, con varias puertas de cristal que daban a pequeñas oficinas llenas de escritorios y pantallas parpadeantes. Caminé lentamente, observando cada detalle, cada rostro que se giraba para mirarme mientras pasaba. Finalmente, la vi. Laura estaba sentada en una mesa al fondo, hablando con un hombre que no reconocí, uno que se inclinaba hacia ella con una sonrisa fácil y despreocupada, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa como si no tuviera nada que temer. Me detuve a unos metros, escondiéndome detrás de una pared para que no me vieran, y traté de escuchar su conversación. Sus voces eran bajas, casi susurrantes, pero pude captar algunas palabras. Laura hablaba rápidamente, con gestos que indicaban impaciencia, mientras el hombre solo sonreía y asentía, como si disfrutara viendo cómo ella se preocupaba. Sentí que mis puños se apretaban automáticamente, que mi respiración se volvía más rápida, más difícil de controlar. Sabía que no podía enfrentarla allí, que no podía hacer una escena sin arriesgarme a que todo se descontrolara,
pero también sabía que no podía seguir soportando esta incertidumbre, esta duda que me consumía lentamente. Me obligué a retroceder, a volver al ascensor sin hacer ruido, a salir del edificio antes de que alguien pudiera notar mi presencia. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, me prometí a mí mismo que no esperaría mucho más. El momento de confrontarla estaba cerca, y esta vez, no iba a permitir que escapara de las consecuencias de sus mentiras. Esa noche, cuando Laura volvió a casa, me obligué a actuar con normalidad, a no delatar la tormenta que rugía en mi interior. Ella entró con su típica energía, dejando las llaves sobre la mesa y saludándome con un beso rápido en la mejilla antes de dirigirse al baño para darse una ducha. La seguí con la mirada, notando cómo su bolso se balanceaba ligeramente mientras desaparecía por el pasillo, y me pregunté si en su mente yo ya era solo un obstáculo, una molestia que toleraba por conveniencia. Me senté en el sofá, el televisor encendido en algún programa sin importancia que no lograba captar mi atención, y traté de calmarme, de encontrar las palabras correctas para lo que estaba a punto de hacer. Cuando finalmente salió del baño, envuelta en una toalla y con el cabello mojado cayendo sobre sus hombros, me miró con una sonrisa despreocupada, como si todo en nuestro mundo estuviera perfectamente en orden. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero me obligué a tragarlo, a mantener el control. ¿Qué tal estuvo tu día? Le pregunté, intentando que mi voz sonara natural, aunque cada palabra me quemaba en la lengua. Bien, lo de siempre, respondió mientras caminaba hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé en silencio, escuchando los sonidos de su rutina, el suave abrir y cerrar de cajones, el roce de la ropa al deslizarse por su piel, y sentí como la rabia crecía dentro de mí, alimentada por cada segundo que pasaba sin enfrentarla. Me levanté del sofá y caminé lentamente hacia nuestra habitación, deteniéndome frente a la puerta antes de abrirla sin molestarme en llamar. Ella se giró sorprendida al verme entrar, ya vestida con una camiseta vieja y unos pantalones de pijama, secándose el cabello con una toalla. Me miró con una mezcla de curiosidad y leve molestia, como si mi presencia fuera una interrupción no deseada. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando la toalla a un lado y cruzando los brazos sobre el pecho, un gesto que solo hizo que mi ira se intensificara. Sí, pasa algo, dije, sintiendo como mi voz endurecía, como las palabras salían de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Creo que necesitamos hablar. Ella frunció el ceño, claramente desconcertada por mi tono, y dio un paso hacia mí, como si intentara medir la distancia entre nosotros, como si pudiera leer en mi expresión lo que estaba a punto de decirle. ¿Sobre qué?, insistió, con un leve tono de impaciencia en su voz. Cerré la puerta detrás de mí y di un paso más cerca, notando cómo sus ojos se estrechaban ligeramente, como sus manos se tensaban a sus costados, como si su cuerpo ya estuviera preparando una defensa instintiva. Sobre nosotros, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada golpe como un tambor que marcaba el ritmo de mi determinación. Sobre lo que realmente está pasando entre nosotros. Ella se quedó en silencio, su respiración apenas perceptible, y supe en ese momento que ella ya sabía a dónde iba esto, que en el fondo, había estado esperando este momento, tal vez incluso preparándose para él. No sé a qué te refieres, respondió finalmente, su voz tan controlada que casi me hizo dudar por un instante. Pero no iba a dejar que me manipulara, no esta vez. Me acerqué un poco más, hasta que pude ver las pequeñas gotas de agua que aún quedaban en su cabello, hasta que pude sentir el calor de su cuerpo mezclándose con el frío que se había instalado en el mío. Creo que sabes exactamente a qué me refiero, dije, manteniendo mi mirada fija en la suya, negándome a desviar la vista. No voy a hacerme el tonto, Laura. Sé que me has estado mintiendo. Vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, como sus ojos se oscurecían apenas un poco, y supe que había tocado un nervio, que finalmente había logrado romper esa máscara de calma que había usado durante tanto tiempo.
¿De qué hablas? Respondió, su voz ahora con un borde afilado, como si se preparara para atacar si era necesario. No he hecho nada, no sé de qué estás hablando. Solté una risa amarga, incapaz de contenerla, y me alejé un paso, cruzando los brazos sobre el pecho mientras la miraba con una mezcla de desprecio y tristeza. No me mientas, dije, forzando cada palabra a salir con calma, aunque sentía como mis manos temblaban ligeramente. He visto las fotos, Laura. Sé sobre el apartamento, sobre las veces que me has mentido para escaparte con él. Vi cómo su rostro palidecía ligeramente, cómo sus labios se separaban en un pequeño gesto de sorpresa, y supe en ese momento que la había atrapado, que no tenía salida, que no había excusa que pudiera salvarla de esto. No. No es lo que parece, murmuró finalmente, sus ojos moviéndose rápidamente mientras trataba de encontrar las palabras correctas, de construir una mentira lo suficientemente convincente para salvarse, pero ya era demasiado tarde. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, que nada de lo que pudiera decir en ese momento cambiaría lo que había descubierto. Y mientras la observaba en silencio, vi cómo el miedo se apoderaba de ella, como la realidad de su traición comenzaba a hundirse en su mente.